Saludamos a toda la audiencia de este canal de Reflexiones Cristianas. Os damos la bienvenida a la última entrega, la última parte de la armadura de Dios. Hoy hablaremos sobre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acompáñame durante unos minutos. Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la descripción de la armadura espiritual del creyente, la espada del Espíritu es la única arma ofensiva. Todo lo demás protege. El casco, el escudo, el cinturón, la coraza, pero la espada ataca. Y no se trata de cualquier espada, se trata de una espada espiritual. Se trata de una espada poderosa. Esa espada es la palabra de Dios. ¿Qué significa tomar la espada del Espíritu? Significa llenarse de la palabra, conocerla, amarla, aplicarla. La Biblia no es solo un libro para leer, es una herramienta para la batalla espiritual. Satanás no teme nuestras emociones, pero sí tiembla ante la verdad de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con gritos ni con milagros. Respondió con: escrito está. Mateo capítulo 4, versículo 4. Él usó la palabra como espada. Si el mismo Hijo de Dios luchó utilizando la palabra de Dios, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Hebreos capítulo 4, verso 12 dice lo siguiente: la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Eso significa que no solo vence al enemigo, sino que también penetra nuestro corazón. Nos confronta, nos corrige, nos transforma. Es una espada que no solo hiera al adversario, sino que también sana el alma. Quiero hacerte unas preguntas. Y yo también me hago estas preguntas. ¿Estamos usando la espada, la palabra de Dios, o la tenemos guardada en un estante? ¿Conoces la palabra de Dios lo suficiente como para citarla cuando llegan las pruebas a tu vida, cuando llega la tentación? ¿Estás dejando que la espada del Espíritu también obre en tu corazón? Son preguntas para reflexionar. No basta con tener la espada, hay que entrenarse con ella. Un soldado que nunca practica no sabrá luchar cuando llegue la guerra. Y la espada del Espíritu no es un adorno, es una herramienta esencial en la vida cristiana. La palabra de Dios tiene poder, nos defiende del engaño, nos guía en la oscuridad, nos da autoridad en medio del conflicto espiritual. Te invito a que tomes hoy la espada del Espíritu. Léela, medítala, proclámala y sobre todo vive lo que en ella está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, dice Mateo capítulo 4, verso 4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es nuestra defensa contra la tentación. Qué interesante, porque la palabra, la espada del Espíritu, es la única arma que tenemos de ataque, pero la palabra de Dios también es nuestra defensa. Todos enfrentamos tentaciones. No importa cuánto tiempo llevamos en la fe, siempre hay momentos en los que somos probados. Puede ser por el orgullo, por el miedo, por el deseo, por la duda, por la desesperanza. La buena noticia es que Dios no nos ha dejado sin armas. La más poderosa de ellas es su palabra. Y Jesús nos dio el ejemplo. Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, no recurrió a su poder divino ni llamó a legiones de ángeles. Jesús respondió con la palabra. A la tentación de convertir piedras en pan dijo: escrito está. A la provocación del diablo de lanzarse desde lo alto del pináculo del templo dijo: también está escrito. Al ofrecimiento de los reinos del mundo dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Jesús nos enseñó que la manera más eficaz
de resistir la tentación es usar la verdad de Dios. La podemos utilizar como escudo, la podemos utilizar como espada. ¿Por qué la palabra de Dios vence la tentación? Porque nos recuerda lo que es bueno, lo que es santo, lo que es verdadero. La palabra de Dios desenmascara las mentiras del enemigo. Satanás tentó a Jesús manipulando la escritura. Y solo alguien que conoce la palabra puede discernir el engaño. Si tú y yo no conocemos la palabra, no meditamos en ella, no tenemos una relación personal con Dios, vamos a caer ante las mentiras del enemigo. La palabra de Dios fortalece nuestra fe. Cuanto más meditas en la Biblia, en la palabra de Dios, más fuerte te vas a hacer espiritualmente. En Cristo somos más que vencedores y la palabra nos lo recuerda. En momentos de debilidad, la palabra de Dios te recuerda que eres más que vencedor. Ahora toca utilizarla. ¿Y cómo podemos utilizar la palabra de Dios en la vida diaria? Muy fácil, memorizando versículos. Memoriza versículos que hablen a tus áreas de debilidad. Medita diariamente en la Escritura, no solo cuando estás en tiempo de crisis. Ora con la palabra, usa los salmos, usa las promesas como base para tus oraciones. Y declara la verdad de Dios en voz alta. Cuando te sientas tentado, haz como Jesús. Escrito está. La tentación no es pecado, ceder a ella sí lo es. Pero con la palabra como nuestra arma, no estamos indefensos. No se trata de fuerza de voluntad como se nos está compartiendo ahora mismo con esos motivadores, ¿verdad? No se trata de fuerza de voluntad, se trata de alimentar nuestro espíritu con la verdad de Dios, con la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Que cada tentación se convierta en una oportunidad para declarar la palabra y ver cómo Dios nos da la victoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. Vivimos en un mundo que está lleno de confusión, voces contradictorias, caminos inciertos. La palabra de Dios se alza como una luz segura que nos guía, que nos consuela, que nos corrige, que nos transforma. La Biblia no es un simple libro. Es la verdad, es vida, es alimento para el alma. ¿Qué es la palabra de Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad? La palabra de Dios es la voz del Creador, hablándonos directamente. La palabra de Dios es la historia de redención desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es la espada del espíritu, como estamos mencionando en esta serie de la armadura de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de penetrar hasta lo más profundo del corazón. La palabra no es un texto antiguo sin relevancia, es actual, es poderosa, es eterna. En ella encontramos el carácter de Dios, encontramos sus promesas, encontramos su justicia, su misericordia. La palabra de Dios es la que produce fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios en nuestra vida produce dirección, nos ayuda a tomar decisiones sabias, nos corrige también. ¿Cuántas veces la palabra de Dios te ha corregido porque estás haciendo las cosas mal? Te ha mostrado cuando has errado. Pero también la palabra de Dios restaura, trae consuelo. En medio del dolor encontramos promesas que nos sanan. La palabra de Dios también nos transforma. No solo informa, ¿verdad? No solo forma y reforma, sino que transforma. Transforma el corazón del creyente. ¿Estás dedicando tiempo a leer y a meditar en la palabra de Dios cada día? ¿Estás confiando en ella cuando enfrentas temor o incertidumbre? ¿Estás compartiendo la palabra con otros como semilla de vida y esperanza?
No hay vida cristiana firme sin una relación constante con Dios, con las Escrituras. Cuando conocemos la palabra, conocemos mejor a Dios, aprendemos a escuchar su voz, aprendemos a vivir conforme a su voluntad. José, es que me cuesta oír la voz de Dios. ¿Por qué no escucho la voz de Dios? Pues una de las respuestas es porque no leemos la palabra de Dios. Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Cuando tú lees la palabra, Dios te habla a ti. Jesucristo es la palabra hecha carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14. Jesús no solo habló la palabra, Él es la palabra. Si te acercas a la palabra de Dios, te acercas a Jesús. Todo lo que lees en la Biblia apunta a Jesús, apunta a su amor, a su sacrificio, a su victoria. La palabra de Dios no pasa de moda, no pierde poder, no se contradice, permanece para siempre. Y quien se aferra a la palabra de Dios camina con seguridad. Quien la vive es sabio, quien la proclama lleva luz a un mundo necesitado. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, en su palabra medita de día y de noche. Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. Yo te animo con este mensaje a que hagas de la Biblia tu compañera diaria, tu guía en cada decisión, tu refugio en toda prueba. La espada del Espíritu es el poder de la palabra de Dios. Tomad, dice Pablo en esta carta de Efesios capítulo 6, verso 17, nos da una orden. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Pablo escribía a los Efesios sobre la armadura espiritual, cada pieza tenía una función específica, pero solo una es arma ofensiva, la espada del Espíritu. Y esta no es una espada física, es espiritual. La palabra de Dios es poderosa. Es la herramienta que el Espíritu Santo usa para darnos discernimiento, para darnos dirección, para darnos victoria. No es solo un libro antiguo, ni palabras humanas, es un arma que corta mentiras, que expone el pecado, que nos fortalece, que derrota al enemigo. Cuando Jesús fue tentado, Jesús no discutió, no razonó humanamente, simplemente declaró, escrito está. Con cada tentación respondió con la palabra de Dios. Y este ejemplo nos muestra que no hay mejor defensa ni mejor ataque contra la tentación que conocer, que creer, que declarar las Escrituras. Lee la palabra de Dios diariamente, memoriza versículos, medita en sus promesas. Ora cada día a Dios. Úsala para responder al enemigo. La palabra de Dios puede cambiar tu vida por completo. Solo tienes que dejarte tocar por ella. La espada del Espíritu no es para herir personas, es para combatir las fuerzas espirituales del mal. Es una espada que libera, que sana, que corrige, que transforma. Cuanto más la usamos, más preparados estamos para vivir en victoria. Haz de la palabra de Dios tu espada diaria. Úsala con humildad, úsala con sabiduría, con fe, porque en las manos de un creyente que es fiel a Dios, la palabra no solo defiende, conquista. La palabra de Dios es nuestra arma en la batalla. La guerra espiritual no se libra con espadas de acero ni con estrategias humanas. Es una lucha real, pero invisible, contra fuerzas espirituales de maldad. Para enfrentarla, Dios nos ha dado un arma que supera a cualquier otra, su palabra. La guerra espiritual no se gana con fuerza humana, sino con la verdad de Dios. Y la Biblia no es solo un libro para leer en tiempos de calma, es un arma para los tiempos de batalla. Cuando llenamos nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios, el enemigo no tiene nada que hacer. El enemigo está derrotado. Cuando llenamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra, el enemigo pierde terreno. Y la victoria de Cristo se manifiesta en nuestra vida. En mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. De esta manera terminamos la serie La armadura de Dios, hablando hoy de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Déjanos tus comentarios, aporta una reflexión, aporta un tema para que próximamente lo presentemos en este canal. Que Dios te bendiga.